Buenos días, Buenos días. Buenos días. qué rico hoy comenzar la semana con búsqueda de la palabra de Dios y qué rico reunirnos en familia, allá en sus casas y acá para estudiar la palabra y entregarle esta semana que comienza a Él. Decirle, Señor, gracias por permitirnos haber pasado una semana con salud, con no malas noticias y que Él cumple su propósito en esta semana. Es bonito decirlo. Y para comenzar el estudio los invito a que cerremos sus ojos y tenemos nuestra oración inicial. Padre Celestial, gracias. Gracias porque sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos muestras qué es lo que tenemos que vivir para honrarte a ti. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que vamos a hacer esta mañana, este estudio. Ábranos a nuestras vidas. Señor, que sea tu palabra únicamente la que nos reviva y nos exhorte en esta mañana. Muchas gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos para alabar a nuestro Dios. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Morir para vivir en ti, morir para vivir, morir para vivir en ti, morir es vivir. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si lo negamos a Él, Él también nos negará. Si somos infieles a Él, espera.
capilla te adorará, y la capilla canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar a estudiar otra porción bíblica. Recuerden que el viernes terminamos el libro de ¿qué? Habacuc. Habacuc. Y fue muy interesante lo que aprendimos de ese libro. Pero hoy nos lleva a otra porción de la Biblia que es muy edificante para nosotros. Y vamos a mirar la biblioteca de nosotros y recordemos que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando nosotros estamos estudiando Habacuc, ¿dónde estábamos? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. ¿Y en qué parte Habacuc estaba? En los profetas menores. En los profetas menores. Y acá está Habacuc. Mire, aquí está Habacuc, profetas menores. Y acá están los poéticos o de sabiduría, los profetas mayores, los históricos y la ley. Y está el Nuevo ¿qué? Testamento, que son los evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales y el profético, que es Apocalipsis. De aquí, que es Habacuc, nos vamos a Hebreos, que está ¿dónde? En las cartas. Antes de las cartas. ¿En las qué? En el Nuevo Testamento, pero ¿a qué lado? ¿Cartas qué? Cartas generales, porque son cartas generales que... Recuerden que las paulinas son cartas que escribió Pablo, y las generales son para, como dice el nombre, generales o universales. Y acá está, Hebreos. Esa es la carta que vamos a comenzar a estudiar. Es una carta muy bella, y para comenzar a estudiar la carta de los Hebreos es necesario establecer un contexto histórico, especialmente en esta carta, porque no sabemos quién es su remitente, pero sí sabemos quién es su destinatario. Recuerden que cuando se hace una carta, se aparecía el remitente y el destinatario. El remitente es aquella persona que escribe, y el destinatario es donde va a llegar la carta. No sabemos quién escribió esa carta. Tampoco sabemos la fecha específica que se escribió la carta. Probablemente algunos dicen que en el año 67 al 69 que se escribió la carta. Pero sí sabemos que la carta era destinada ¿a quién? A los hebreos. Los hebreos, la nación de Israel. Ellos practicaban la religión del judaísmo. Y aún en estos días, esa es la religión que ellos practican. Entonces, ¿cuál es la religión de los hebreos? Judaísmo. El judaísmo. Lo tenemos bien claro. Y eso es lo que nos parece muy importante que tengamos muy claro. Debemos también saber que existen tres clases de religiones monoteístas en el mundo. La primera es el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Las dos segundas nacen de la primera. En pocas palabras, el judaísmo da nacimiento a las dos.
Podemos decir que el judaísmo es algo así que es la religión de Abraham, la religión de Moisés, y de ahí está el fundamento de las doctrinas. El judaísmo fundamenta su fe en el Antiguo Testamento. Con relación a esto, vamos a ver que por todo lo que pasó con el pueblo de Israel, por su ejemplo, por su mal testimonio, ellos no fueron bendición para otras naciones. Entonces apareció el ¿qué? Islamismo. Y el islamismo es algo así como que es la oposición al judaísmo. Especialmente ellos dijeron, es que nosotros, es que el judaísmo decía, ahí mismo le dicen a los judaísmos, es que ustedes se creen especiales porque se creen que son los más importantes del mundo, porque nació Isaac, o vino Isaac de ustedes, pero nosotros también somos hijos de Abraham, porque Isaac fue hijo de Isaac. A la verdad, el primero que nació fue ¿qué? Ismael fue el primero que nació de Abraham. Entonces nosotros tenemos más derecho de tener la primera religión, no el judaísmo. Y realmente ellos empezaron a contender. Y ahí fue que nació el ¿qué? Islamismo, de una contención. Pero, ¿y la tercera religión cuál es? El cristianismo. Voy a sacar aparte, o vamos a sacar aparte del estudio de los hebreos al islamismo. No va a tener nada que ver con nosotros, pero es una religión ¿qué? Monoteísta. Y es una de las tres que se maneja en el mundo. Pero me voy a enfocar, el estudio hace más que todo, va a ser al judaísmo y el cristianismo. Le pregunto, ¿el judaísmo es una religión correcta? ¿Sí o no? Basada, hablando bíblicamente. No. El judaísmo. Es que se basa en el Antiguo Testamento, pero no está hablando de lo que ya pasó, que es del Nuevo Testamento, entonces no es correcto. No reconoce a Cristo como el Mesías. Absolutamente es correcto, sí es correcto, porque es una religión basada en la palabra. Y bíblicamente sí es correcto, hablando bíblicamente sí es correcto. Se maneja y es correcto, pero todos sus principios son basados en la Biblia. En la Biblia. Ah, sí, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El judaísmo enseña en el Antiguo Testamento que cuando el Mesías, príncipe, viniera, el judaísmo no iba a desaparecer, sino que se iba a complementar con el cristianismo para funcionar la Iglesia de Cristo. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. ¿Sí estamos? Sí. ¿Pero eso no ha pasado? No. Ah, ¿Pero eso no ha pasado o sí? no ha pasado. Pasado. El judaísmo enseña que en el Antiguo Testamento que cuando el Mesías príncipe venga, el judaísmo no iba a desaparecer, sino que se iba a complementar con el cristianismo para funcionar la Iglesia de Cristo. Así fue el problema muy grave que empezó. Aquí es donde abarca parte importante de la carta que vamos a estudiar, o también el contexto de la carta. ¿Por qué? Porque estaba el judaísmo, la religión de ¿qué? Israel, basada bíblicamente en las escrituras, viviendo. Era 100% real, ¿cierto? Y verdadera. ¿Y qué pasó? Llegó Cristo y con él llegó otra religión, que fue la que
el cristianismo, la cual llegó y empezó a despertar muchas personas el vivir el cristianismo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver si me hago entender. Hagamos de cuenta que nosotros somos judíos, que somos hebreos. Por consiguiente, nuestra religión es el ¿qué? Judaísmo. También la misma religión de ¿quién? De Abraham, de Moisés, de Josué, de David y de los grandes patriarcas. Le pregunto, ¿tenemos la razón para estar orgullosos de esa religión? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos el único Dios verdadero. Porque tenemos el único Dios verdadero, porque está basada en la Biblia y porque nuestros Abraham y Moisés son los patriarcas los que nos enseñaron y los que nos estipularon esa religión. Si ahora viene un predicador y le dice a ustedes que hay una nueva fe mejor de la que han vivido, supongo que ustedes se sentirían ¿cómo? Confundidos. Confundidos, Que de pronto intentan engañarlos. que intentan engañarlos, amenazados, ¿cierto? Expectantes también. Expectantes, molestos, ¿cierto? Diciendo, esto no es cierto. ¿Cuántos años nosotros hemos practicado no una tradición, sino una fe? Pero ahora viene algo nuevo. ¿Sí se va a entender? El cristianismo no abolía el judaísmo, sino lo complementaba. Ojo, que estaba el judaísmo y llegó el cristianismo y iba a complementar eso. Y cuando se complementa, se saca cosas que no van a funcionar y se ponen otras mejores. Eso es lo que iba a hacer el cristianismo. ¿Hasta ahí estamos? Pero los falsos maestros se dieron el trabajo de cambiar y poner dudas en ambas religiones. Y allí surgió el judaizantes, aparecieron los judaizantes, que no es lo mismo que el judaísmo. Es un grupo que nació del judaísmo, que están en el judaísmo, pero el grupo que nació ahí ellos, ¿por qué? Porque muchas personas se llegaron al cristianismo. Como llegaban y conocían el cristianismo, los judaizantes, ellos decían, bueno, pueden escuchar sobre el cristianismo, pueden abrazar esa fe, pueden compartir con ellos, pero no pueden alejarse de su religión, de sus raíces. Eso decían los judaizantes, no se pueden alejar de su religión, de sus raíces judías, porque lo único que salva es que la religión judía, no la fe en Cristo. Eso era lo que estaba promoviendo los judaizantes, un grupo aparte de los... Sí, y ahí, entendiendo eso, era que una herejía y una blasfemia. Los judaizantes estaban siendo ¿qué? Herejía. ¿Por qué? Porque era opuesto a la palabra de Dios. Y de allí surgió una cantidad de falsos maestros donde decían a la gente que tenían que circuncidarse para ser salvos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba circuncidado y todos los que tenían que tener o llegar a ser salvos tenían que ¿qué? Circuncidarse. Y circuncidarse quizás quitarse el prepucio del hombre, del aparato reproductor del hombre.
Por consiguiente, toda la cultura, y decían ellos que toda la cultura hebrea que llegara a Cristo tenía que practicar también los rituales, las ceremonias judías, porque si no la practicaban no podían ser salvos. ¿Hasta ahí sí estamos? En honor a todo lo que estaba pasando, el escritor de esta carta dio a conocer. ¿Por qué? Es donde el escritor vio que la gente estaba confundida. Y acá está viendo que muchos ponían sus raíces o su ritualismo judío y bajaban la superioridad de Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ponían a Cristo menos abajo y ponían el judaísmo y sus religiones y sus ritos encima. Por consiguiente, él vio eso y vio que había una dificultad, y por eso que ahí apareció la carta a los que hebreos, y esa es la introducción muy, no sé que si sea muy clara, pero la introducción a la carta a los hebreos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué está pasando ahí con la carta de los hebreos? Hay una dificultad entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Por qué? Porque los judaizantes estaban diciendo, oye, usted puede acercarse a la religión cristiana, pero no se puede apartar de sus raíces, no puede apartar sus ceremonias, porque lo que salva no es Jesucristo, sino son las costumbres religiosas. ¿Sí estamos? Bueno, el tema principal de esta carta es el Salvador es supremo a todo. El Salvador es supremo a todo. La situación histórica. La preocupación del remitente era que los creyentes judíos a quienes envió su carta estaba vacilando entre el qué, judaísmo y la fe cristiana, porque ellos decían se tienen que aferrar a su nacionalismo, a sus tradiciones, y eso le impedía acercarse y llevar la demanda del cristianismo. ¿Por qué? Porque como sus tradiciones le impedían que ellos se acercaran genuinamente al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es de religión, sino de una relación con Dios. Además estaba preocupado por la diversa dificultades de las personas, porque había persecución. Ya había persecución con las personas que se iban al cristianismo, y esa persecución hacía que muchos de ellos dudaran y se volvieran a la religión judía, judaizantes, para que se volvieran a su religión, para no tener consecuencias, porque había persecución y había muchas discriminación entre ellos. Y entonces, como no quiero que me hagan el feo, entonces yo sigo en mi tradición. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Aquí el escritor está interesado en esta carta para presentar a las personas que Cristo es supremo a cualquier ritualismo, a cualquier religión. Sus destinatarios, ¿quién era? Pues los hebreos, judíos. Por ahí dicen que más o menos el escritor era judío. ¿Por qué? Porque él, cuando en la carta, lo vamos a estudiarlo, él hace un pronombre, o dice nosotros, y se mete. Y cuando dice el pronombre nosotros, se está incluyendo que él también es judío. Entonces hace parte que es judío. También los destinatarios
se interesan también los destinatarios. Podemos saber que ellos son conocedores del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos sabían la ley. Y aún también que los destinatarios tenían el conocimiento de las ceremonias o de los rituales judíos. Por eso es importante que nosotros notemos que esta carta es importante para los judíos, porque va escrita para ellos. ¿Qué más puedo decir sobre esta carta? Es una carta que muchos dicen que es una forma de doctrina, y sí, es una cuestión de doctrina. Muchos pueden decir, no es una carta, sino es un manual de doctrina. Pero, ¿cómo? Enseñarnos cómo ser cristianos. Sí, o cómo vivir una relación con Cristo. Más que todo puede ser doctrinal. Es como un documento doctrinal, pero no es un documento doctrinal, es una carta. O sea, es algo, va a tener como, lo va a poner la uno en duda, porque va a enseñar, y no es como una carta como cuando Pablo escribía a los hebreos, cuando Pablo escribía a Corintios, a Gálatas. Pero acá no, acá es totalmente diferente. Esta es la carta que vamos a estudiar. Una carta donde hoy en día se está viviendo lo mismo. Aunque todavía no, mire, de ahí nació. Acá vamos a ver que el judaísmo es una religión basada en la Biblia. Pero ellos no quisieron complementarse con el cristianismo. ¿Por qué? Porque iba a romper muchas tradiciones, y desafortunadamente muchos maestros, ¿qué puedo decir? Interesados, maravillosos, manipularon para que eso no fuera así. Hicieron ver las cosas totalmente diferentes, y aún hoy en día estamos viviendo esa realidad. Gracias a Dios persiste. Sí, gracias a ellos persiste. Entonces, bienvenidos a este gran estudio que es la carta a los hebreos. Espero que Dios nos hable a nosotros conforme su voluntad, y vamos a ir a la palabra. A medida que vamos entrando al estudio, vamos limando las preguntas que nos surgieron hoy en día, pero lo más importante es que sepamos el contexto histórico que estaba viviendo el pueblo judío, ellos estaban con su religión. ¿Cuál era? El judaísmo. Y llegó una nueva religión. ¿Cuál era? El cristianismo. Las dos se tenían que complementar, pero por motivos que no lo dice la Biblia, llegaron maestros y manipularon las enseñanzas, y la pusieron como que rivales, y hoy en día son rivales, y eso es lo que pasa. Ahora nos vamos a Hebreos capítulo 1 versículo 1, y dice, ¿quién me la lee? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Acá, Dios. Es muy corto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas. Así es como comienza esta carta. No hay ninguna intención de probar la existencia de Dios. Hebreos empieza en una idea básica de la Biblia. Y la idea básica de la Biblia, ¿qué es? Dios existe. Está presente y no está callado. Esa es la idea básica de la Biblia. Habiendo hablado, revela
la revelación dada a través de los profetas fue dada de muchas maneras. Sí, la revelación fue dada a través de los profetas y fue dada de muchas maneras. Y eso lo va a entender. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que Dios habló por muchos profetas. ¿A quiénes? Al pueblo, a su gente. Le enseñó. Él le habló a los profetas para que ellos extendieran el mensaje de Dios. Pero, y aún, acá vamos a ver, y en el Antiguo Testamento vemos que Dios también usó ángeles. Que los ángeles son ¿qué? Mensajeros. Sí, recuerden cuando María estaba ahí y ella quedó encinta. Dios le mandó ¿qué? Un mensajero. ¿Y quién le habló a María? Un ángel, ¿cierto? ¿Y un ángel qué es? Un simple mensajero, un sirviente de Dios. Bueno, eso para que tengamos la claridad de esta manera. Pero ahora el versículo 3, del 2 al 3. 2 y 3. 2 y 3. Bueno, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire que acá comienza: en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. Él es heredero de todo. Él es heredero. Y vamos a Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No me la quité. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué es la imagen? Porque Él se encarnó en la tierra, ¿cierto? ¿Y se hizo qué? Imagen del Dios invisible. Lo vimos, lo vieron. Se hizo, lo vieron, lo tocaron. Entonces se hizo una ¿qué? Imagen. Y muchos, como Dios se hizo imagen, ¿sí o no? Al Dios invisible. Pues ahorita vienen imágenes, ¿no es un chiste, pero bueno, ahora acá que dice el futuro, el que purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesucristo hizo eso, llegó acá y Él se purificó nuestros pecados por medio de Él mismo. Y acá nos decía que Él se sentó ¿a dónde? Él se sentó ¿a dónde está sentado? Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. Solo es posible y es suficiente para ver que Él está a la par de Dios Padre. Porque Él está sentado en el mismo trono. En pocas palabras, Él también recibe la misma adoración y honra que nuestro Dios Padre. Ojo, es importante que sepamos eso, porque si no comprendemos eso, para el viernes que vamos a estudiar lo que es el capítulo 4, 5, hasta el versículo, hasta el 14, no vamos a comprender lo que va a decir. Pero acá vemos que Él se sentó a la diestra en las alturas. Al Dios Padre está sentado a la diestra. Entonces, ¿Él qué tiene? Cuando yo digo cuando leemos eso, que ustedes pueden entender. Está en el mismo lugar que el Padre. Que está en el mismo lugar del Padre. ¿Cierto?
Es fácil. Es muy fácil. Y acá en hebreo no pone, es que de pronto hay un Dios verdadero. De pronto es que mandó a su hijo y él está haciendo énfasis de lo que pasó, porque es historia. Ojo, Hebreos está haciendo énfasis a la historia. ¿Y la historia qué es? Que ya pasó, algo real que pasó. No es un cuento ni fábula. Y muchos han hecho que la Biblia es un libro místico. Y no. Pues empatan. Pues sí, es que para los que no creen, sí es místico. Para los que no entienden. Pero para los que realmente han quitado esa venda, vemos que es historia, que todo fue realidad que pasó. Entonces, acá lo está haciendo énfasis hebreo. Y por eso es que muchos estudiosos dicen, ¿es un libro de qué? ¿Es un libro de qué? Una carta. No, muchos dicen que es un libro de exhortación. Sí, sí, Hebreos. Dicen, no, es que es un libro de exhortación. ¿Por qué? Porque lo confunde. Pero es una ¿qué? Carta. Y la carta centrada es el Salvador es supremo que todos. Ese es el tema principal. O Jesucristo es el supremo que todas las cosas. Jesucristo es el supremo de cualquier religión. En pocas palabras, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Lo resume esa cita bíblica. Pero acá en Hebreos nos va a entender. ¿Por qué? Porque los judíos estaban arraigados a su tradición. ¿Y cuál era su tradición? El judaísmo. ¿Sí? Sus ceremonias. ¿Y cuáles eran sus ceremonias? Hacer ¿qué? Expiación. Hacer sacrificio. Pero ellos no comprendieron que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Y que ya no había necesidad de hacer sacrificios. Porque ya hubo un sacrificio en la cruz. Que no justifica a nosotros. Ellos no comprendieron eso. Que era el qué? El cristianismo, por lo que el cristianismo entra con esas enseñanzas. Y ellos chocaban. ¿Por qué? Llevamos años que Abraham, Moisés y los grandes patriarcas practicaban el judaísmo. Nosotros no podemos dejar eso. ¿Por qué? Porque ahora dicen que llegó una persona y abolió todo eso. No, él iba a complementarlo, pero no quisieron. Sí, es para mí importante que tengamos eso claro en nuestra mente. Porque si no vamos a tener claro en eso en nuestras mentes, no vamos a comprender muy bien el por qué está escrita la carta a los hebreos. ¿Por qué está exhortando a los hebreos el escritor? Sí, me va a entender. Y eso nos va a nosotros a exhortar. Uno va a decir, pero yo vivo en la religión cristiana, yo estoy 100% bien fiel. No, yo no necesito esa doctrina, ese fundamento. No, porque yo ya creo en Jesucristo y es entre Él y yo. A ver, acá nos va a enseñar muchas cosas real y es bellísimo. Para hacer ese, no sé si me hayan entendido el contexto histórico que di a entender. Sí. Porque para yo hacerlo me tocó estudiar, leer muchas cosas y muchas costumbres judías y cómo comenzó el judaísmo. Y pues yo lo puse en mis palabras, entonces no sé si haya quedado bien claro. Cualquier cosa, si no haya quedado claro, tienen mi WhatsApp y comuníquense, porque no pueden, acá los que están dicen que sí, pero ustedes que están en la casa pueden comunicarse por WhatsApp y yo le doy las indicaciones o le quito las inquietudes que ustedes tengan. ¿Sí? Porque lamentablemente no puedo decir alguien que levanta la mano como allá en la capilla que levanta la mano, no entiendo una preguntita, no hay, entonces pues manejámoslo así. ¿Sí estamos? Sí. Ese es el estudio de ¿qué? De los hebreos. Es como un manjar. Yo me estaba imaginando sentado con un plato de frijoles, así,
Así yo me siento estudiando Hebreos. Uy, se me hace agua a la boca. Entonces, ese es un manjar. Entonces, cuando ustedes se sienten a leer, imagínense como yo. Uy, voy a unos frijoles ahí todos riquitos. Así. Y si a usted no le gusta los frijoles, le gusta la pasta, imagínense una pastica. Algo sustancioso para que se motive para leerlo. ¿Sí? No siendo más. Vamos a hacer la oración final. Padre Celestial, muchas gracias por este estudio. Gracias por permitirnos orar conforme a tu voluntad. Clamamos, Señor, que este estudio que vamos a comenzar con la carta a los hebreos sea para edificación en nuestras vidas. Quítanos de esos errores doctrinales que nosotros tenemos y encamínanos realmente a tu verdad, Señor. Encamínanos realmente a tener una relación contigo, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, porque queremos que todo lo que nosotros vamos a estudiar, esa palabra tuya, Señor. Oramos siempre, Señor, que no es palabra de hombre, porque nosotros no venimos a escuchar a ningún hombre, sino a tu palabra, por medio de esos hombres que tú pones para enseñarnos. Muchas gracias, Señor, te doy. También por esa fuente de provisión de sus hogares. Gracias, Señor, por esos trabajos. Gracias, Señor, porque vemos que tú nos sostienes en esos momentos tan difíciles. También igualmente en que tú has sido fiel a tu obra. Gracias, Señor, porque vemos tu misericordia en todas nuestras vidas, tanto acá en la capilla como en sus hogares. Muchas gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que tenemos los martes hombres, la reunión de hombres, los miércoles la reunión de las mujeres con Débora, los sábados cada 15 días la reunión de los jóvenes. El sábado pasado, ayer, tuvimos la reunión de los jóvenes, la reunión de los niños siempre los viernes y los domingos. Recuerden que también estamos trabajando los discipulados. Eso es 1 a 1. Lo estamos manejando en el horario que más le convenga, con la persona que Dios guíe. Entonces hacemos ese enlazamiento para que usted saque su tiempo. Igualmente el facilitador también saque el tiempo para que se puedan discipular. Aquella persona que esté interesado de los discipulados, comuníquese conmigo, que yo lo encaminaré cómo vamos a trabajar, con qué personas, y para edificarnos, para vivir más y no fallar tanto cada día más. No siendo más, que mi Dios lo bendiga y que esta semana sea una semana en la que usted y yo glorifiquemos a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, no siendo más, que mi Dios los bendiga. Chao.